Oro, plata, cobre, petróleo, gas natural, elementos indispensables para la vida moderna. Estos recursos limitados aún abundan en algunas partes de la Tierra, pero acceder a ellos no es tarea sencilla. Donde hay minas de extracción, hay mucho dinero en juego. Hay fuertes impactos ambientales. Hay preocupaciones por el desarrollo económico a largo plazo cuando no quede nada más que sacar de la tierra. Hay desacuerdos sobre cómo debe regularse la actividad. Hay quienes siguen las reglas y quienes las ignoran. Hay beneficiados por la generación de fuentes de trabajo y afectados por los daños colaterales. Donde hay minería, casi siempre hay conflictos. Los múltiples paisajes del Perú, desde valles, altiplanos y altas cumbres andinas hasta desiertos costeros y selvas amazónicas, hacen que el Perú sea uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y que posea una gran riqueza de recursos minerales. No por nada, la economía peruana es una de las de mayor crecimiento a nivel mundial y su sector minero tiene un rol protagónico. La minería representa más de la mitad de las exportaciones del país. Perú es el segundo productor mundial de plata, solo detrás de México, pero se calcula que las reservas de plata peruanas son de lejos las mayores del mundo. Perú es también el segundo productor mundial de cobre, después de Chile, el cuarto de zinc y plomo, y el sexto productor mundial de oro. Este país además cuenta con importantes yacimientos de hierro, petróleo y gas natural. La abundancia mineral del Perú es hoy en día una fuente de conflicto entre las empresas que realizan la extracción, el gobierno que ha tardado en fiscalizar a algunas empresas y la sociedad civil que sufre los daños al medio ambiente y en ocasiones a la salud. Los casos de contaminación, de extracción ilegal de recursos minerales y la desconfianza por parte de las comunidades de donde se extraen estas riquezas muchas veces terminan en manifestaciones violentas que se repiten a lo largo del territorio peruano. En el año 2000, los pobladores de la pequeña localidad de Choropampa, en el departamento de Cajamarca, al norte del Perú, sufrieron las consecuencias de un gran derrame de mercurio. Un camión transportaba este metal líquido altamente contaminante que se utiliza para la extracción de oro para la empresa Yanacocha, la mayor mina de oro de América del Sur y la segunda mayor del mundo. En un trágico accidente, el camión fue derramando 11 litros de la sustancia a lo largo de 40 kilómetros de carretera. El daño que sufrió la población es una herida aún abierta. Yo fui el 4 de junio a la zona y eso era un despliegue impresionante de personal extraño, de desesperación de la gente, y los problemas mayores vendrían después, ¿no? La segunda, tercera semana, donde comienzan a producirse casos de asfixia, problemas de cardíacos, había que evacuar a la gente y la respuesta de la empresa era y de las autoridades de salud que estaban trabajando para la empresa, el director del hospital y el director regional de salud eran los jefes del sistema de salud ocupacional de la minera. Entonces ellos decían que la gente se ha intoxicado con mariscos o que la gente ha tomado el mercurio por codicia pensando que tiene oro, y las autoridades de salud actuaron coludidamente con la empresa. Eran los tiempos además de Fujimori, donde hasta la ministra de la Mujer fue a decirle que no busquen abogados porque el mejor abogado era Alberto Fujimori. Choropampa sigue siendo una herida abierta y Choropampa sigue siendo un testimonio de la impunidad que hay en este país en relación a los delitos ecológicos, ¿no? Casi 12 años después del accidente ecológico en Choropampa, la empresa minera Yanacocha ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta en los últimos meses. Esta vez, por un nuevo proyecto de extracción de oro, el proyecto Conga. El ambicioso plan
ha generado controversia, ya que incluiría vaciar 4 lagunas del departamento peruano de Cajamarca para obtener el oro que está en el subsuelo. No hay que olvidar que históricamente el modo de vida vinculado al cuidado de la tierra, la Pachamama, fue destruido para sacar oro, ¿no? Y entonces, no es que cada rato la gente esté recordando que el trauma de la conquista está allí, pero en la memoria histórica de este país es que la minería fue la causa de los grandes genocidios que hubieron, y además de las devastaciones ecológicas que ocurrieron para, por ejemplo, meter leña en las refinerías, ¿no? Para llevar compulsivamente gente a los socavones, ¿no? Y ese proceso no ha tenido tregua, ¿no? Actualmente los datos están ahí, 16 de los 53 ríos de la costa están contaminados por actividades mineras. La minería es la segunda causa de contaminación de aguas dulces después de las ciudades en nuestro país. Principalmente por el cuidado de la tierra y por todo lo que ya se ha hecho de minería a nivel mundial. Quisiera poder decir que deberíamos dejar de hacer minería, ¿no? Sin embargo, muchas de nuestras necesidades y la forma como hemos organizado la satisfacción de las mismas requieren de minería. No tendríamos electricidad sin cobre, no tendríamos industria automotriz sin metales. Muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana están vinculadas a la industria minera. Y por eso mismo es que creo que en todo caso deberíamos ir entonces a un sentido ético y racional muy exigente. Por ejemplo, si no podemos vivir sin cobre, bueno, entonces busquemos que se hagan bien los procesos vinculados a la minería de cobre. Pero en el caso, por ejemplo, del oro, uno dice, bueno, ¿para qué oro? O sea, si cerca del 8% solo es necesario para la industria de alta tecnología, ¿para qué bañar las montañas con cianuro si se puede reciclar el oro y por tanto no necesitamos la industria de oro? Y entonces en ese sentido creo que la minería de oro debería estar prohibida en el mundo. Es francamente para satisfacer la especulación de los mercados internacionales, es para la joyería, y como los campesinos señalan en la Marcha Nacional del Agua, sin oro se vive, pero sin agua se muere. Quienes practican la minería moderna en el país y se han tenido que ceñir a las exigencias ambientales internacionales, tienen una visión distinta de los conflictos y de las soluciones que se deben aplicar. En el Perú están las empresas mineras más grandes del mundo, operando algunas de sus inversiones más grandes en el mundo. Eso hace que estés jugando las ligas mayores. Entonces no vas a poner a tu peor personal ni tu menor tecnología si estás jugando ligas mayores acá. Eso es algo que no se llega a entender porque estamos acostumbrados a que la inversión en el Perú en determinados casos viene y hace lo que quiere. Eso no puede ocurrir con la minería, por lo menos las empresas transnacionales que operamos acá con criterios de minería responsable, ¿no? Creo que hay que comenzar a entender que en el Perú hay un influjo del sector minero que no se nota porque somos pocos, pero que contribuimos bastante. Si bien la minería es, digamos, el principal contribuyente del Perú, de todas maneras, en cuanto a números, es decir, ya hemos, creo que hablado bastante en el sector minero de que el sector minero pues paga enfermeras, hospitales, policías, etcétera. Sin embargo, solamente representa el 14% del PBI. Entonces, eso es una paradoja. Un sector que representa el 14% del PBI contribuye más que el resto. ¿Por qué? Porque el Perú es un país básicamente de servicios profesionales y no profesionales, pero de comerciantes, cocineros, peluqueros. Ese es principalmente el PBI del país, hay que entenderlo. Entonces, que haya un 15% de ingenieros sumamente especializados que contribuyen con la mayor parte de los ingresos para los servicios públicos es una paradoja que hace que ese 15% no sea necesariamente popular. Ahora, lo que tendría que entender ese, digamos, porcentaje mayoritario de personas que se dedican a los servicios
es que si los servicios crecen es porque hay un sector que está creciendo, es decir, todos están contribuyendo al boom minero. Uno tendría que pensar que los recursos en algún momento se van a acabar. Lo cierto es que el tipo de mineral que hoy sacamos es totalmente distinto al de hace muchos años. Es decir, hoy en día la tecnología te permite sacar de 1 tonelada de tierra 1 gramo de oro. Antes lo que tú buscabas era una veta con una concentración de oro, por ponerte un ejemplo. Es decir, cada vez la tecnología va a ir permitiendo encontrar esos recursos que están y de los cuales nos dota la naturaleza. Eso yo estoy seguro. Antes de que se acaben, la tecnología también ya habrá encontrado sus sustitutos. Entonces, pensar hoy que todavía no hemos encontrado los sustitutos y donde todavía tenemos la ventaja de tener minas con potencial geológico de buena ley en el mundo, decirle, no, para ya de una vez, en realidad creo que es dejar pasar un tren importante, que es el que ha permitido el desarrollo de países como los Estados Unidos en el siglo XVII, extractor de recursos que los necesitaba alguien en algún momento, como lo han podido hacer muchos países nórdicos años antes, y que hoy nos toca. Hay un gigante que nos está comprando lo que nosotros producimos. Ese gigante se llama China. Entonces tenemos la obligación moral con los pobres de este país de explotar ese mineral, darle los recursos que requieran al Estado y además contribuir responsablemente a que estos recursos no se depreden. La empresa muchas veces opta por el camino más fácil, que es reemplazar al Estado. O sea, es un graso error que cometemos desde el lado de la empresa. Entonces, y eso se debe suplir atrayendo al Estado, por un lado, ¿no? Por otro lado, también muchas veces lo que hacemos es enfocarnos más que nada en los lugares o en las comunidades que nos hacen problema. Entonces lo que hacemos es responderle más a las comunidades que nos hacen problema y no a las que trabajan bien con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reaccionamos ante la coerción. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando ahí? Un mensaje clarísimo. Golpeen para conseguir. Entonces, al final, después nos preguntamos, ¿por qué tenemos tanto conflicto? Porque, claro, tú le diste al que te pateó. Entonces, al siguiente te va a patear y te va a patear y te va a patear también. Entonces, al final, terminamos nosotros mismos encerrándonos en un círculo vicioso, en lugar de buscar un círculo virtuoso, digamos. Muchas veces dentro de las empresas hay la percepción de que el área de relaciones comunitarias no funciona, que gastan un montón de plata y no hacen nada. Se tiran plata en lo que dicen responsabilidad, más responsabilidad social. Y no es así, la responsabilidad social la hacemos todos. Y dentro de la empresa la hacen todos, la comunicación la hacen todos dentro de la empresa, la relación comunitaria la hacen todos. O sea, ¿qué pasa cuando un geólogo llega a una zona y no pide permiso? ¿Eso no es relación comunitaria? ¿Qué pasa cuando tú llegas a por ejemplo, lo que ha pasado con muchas mineras, ahora espero que ya no pase, pero antes pasaba, llega un minero a un banco dentro de una zona minera, digamos, y hay una cola, y el minero con su photocheck dice, yo no voy a hacer cola, porque claro, tiene dinero, entonces no hace cola, y se pasa la cola y habla con el gerente directamente. Entonces, ¿qué está haciendo ese señor, digamos? Puede ser el gerente de operaciones, puede ser el gerente general de la empresa que está haciendo eso. ¿Está bien? No está bien, ¿no? Se han habido casos en que tú estás almorzando con tu familia y llega un minero que ha recibido sus utilidades, digamos, entonces dice el restaurante, ciérreme el restaurante para mí, saquen a la gente. Entonces viene el dueño del restaurante y dice, señor, disculpe, pero me están tomando todo el restaurante, puede irse. Entonces, o sea, tú estás delante de tus hijos, de tu esposa, digamos, y te hagan eso, ¿cómo vas a quedar, digamos? O sea, ¿vas a querer a esa empresa en algún momento? Nunca, la vas a odiar de por vida. O sea, y es un pequeño detalle, es una pequeña cosa, ¿no?, que te hicieron. Estamos todos del mismo lado de la mesa y todos se supone que queremos lo mismo. Queremos el desarrollo, todos. Pero ¿por qué nos enfrentamos entonces? Porque lo vemos de maneras distintas. En general, todos lo vemos de maneras distintas. Por ejemplo, el Estado tiene una visión del desarrollo, la empresa tiene una visión del desarrollo y la comunidad tiene otra visión del desarrollo. Y muchas veces llega el Estado a imponer su visión del desarrollo a una localidad en la cual ni siquiera conoce. Muchas veces la empresa llega con una visión de desarrollo y dice, nosotros somos profesionales. Entonces, ¿no?, tenemos maestrías y todo lo demás. Entonces, nosotros sabemos que a ustedes lo que necesitan es agua, luz y carreteras. ¿Y por qué? Yo me acuerdo muy claro, digamos, una vez en La Encañada, en Cajamarca, cuando una persona de Lima, una persona muy importante de Lima, fue y dijo, me parece absurdo que hayan gastado tanto dinero en la Plaza de Toros. Es una tontería. ¿Cómo se les ocurre si no tienen ni siquiera agua potable y no tienen luz completa? Y yo le digo, ¿por qué no le preguntamos a la población de La Encañada qué piensan de su Plaza de Toros?
Y comenzamos a preguntarle a varios pobladores que estaban ahí y todos estaban orgullosísimos de su plaza de toros. Un tema de autoestima vital para ellos es la plaza de toros, es la tercera plaza de toros del país. Y para ellos eso es fundamental. Entonces no podemos juzgar con nuestros anteojos de Lima, de la capital, la realidad que viven en la Encañada. Tenemos que adaptarnos a ellos y entender, y las prioridades las establecen ellos, no nosotros. Pese a que la minería es una actividad muy redituable para algunos, quienes se encuentran en los últimos eslabones de la cadena de producción no participan de las grandes ganancias. No es difícil encontrar a quienes trabajan en las profundidades de las minas protestando por la falta de derechos laborales. Es el caso de la minera Los Quenuales, en el pueblo de Casapalca, departamento de Lima, a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí, el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros realiza huelgas varias veces al año, exigiendo igualdad de trato con el resto de los trabajadores de la empresa. Nosotros somos trabajadores de la empresa minera Los Quenuales, ¿no? Somos trabajadores contratados, no contratados, pero con estabilidad y todo. Yo trabajo 11 años aquí trabajando, pero a la fecha no lo veo ninguna mejoría. Al contrario, es más explotación y no se preocupa de aumentarnos. Con ese sueldo de 35, 36 soles, yo creo un padre de familia no se puede vivir. Diarios. Nosotros somos los productores, eje principal de esta producción, donde la empresa Los Quenuales está recibiendo esa altísima utilidad. Hay unos contratistas acá que se encuentran, más de 10 contratistas, interior mina. Dentro de eso puedo decir a Epromín, Martínez, Cimareg, Redrilsa, Gazmín, ¿no? Entonces, esos contratados, pero hay otros, de todas maneras, dentro de esos contratistas hay personal que a menos también tratan bien a su personal, pero mayormente a los contratistas a nosotros nos tratan solamente a producir, pero no mejorar económicamente. Pasando el punto ferroviario más alto del mundo, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la ciudad de La Oroya, el escenario de uno de los mayores conflictos mineros que vive hoy en día el Perú. Con unos 35.000 habitantes, La Oroya se encuentra a unos 200 kilómetros de Lima, la capital. La Oroya se ganó un lugar en los medios internacionales cuando pasó a integrar, en el 2007, una lista de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. La trágica historia de La Oroya comenzó hace casi 100 años, cuando se instaló un complejo metalúrgico para procesar el cobre extraído de las minas de la zona. Con el tiempo, las dimensiones del proyecto se fueron expandiendo para producir también oro, plata, zinc, plomo y otros metales, y junto a esto creció exponencialmente la contaminación producida. Las aguas del río Mantaro que atraviesa la ciudad se hicieron tóxicas. El paisaje natural quedó arruinado. El aire llegó a tener altísimos niveles de contaminantes. Los habitantes de la zona, y en particular los niños, sufrían los efectos de grandes concentraciones de plomo en su sangre. Desde 1997, el complejo metalúrgico de La Oroya está en manos de la empresa estadounidense Doe Run, que se comprometió a realizar una serie de reformas en el manejo ambiental. La empresa no llegó a las metas planteadas por el PAMA, el Programa de Adecuación del Medio Ambiente, y cuando su último plan de reestructuración fue rechazado en el 2009, paralizó su actividad indefinidamente. Lo que tenemos, de acuerdo a lo que es los dosajes, los diferentes dosajes que se han ido haciendo durante todo este periodo de tiempo en el cual está operando la empresa Doe Run, han sido alarmantes y sorpresivos los niveles de plomo en sangre de los niños. Esto lo digo porque tengo conocimiento de que muchos de ellos sobrepasan el 60, el 70 y el 80 microgramos de plomo en sangre por decilitro de sangre. Tenemos entendido que el plomo es un metal que una vez alojado en el organismo afecta a diferentes partes del organismo, ya sean los riñones, el hígado, el estómago, la vista, el sistema nervioso, el cerebro. Esto lo sabemos porque también había habido aquí un médico, un neurólogo,
Él justamente hizo un estudio aquí en Oroya de un grupo de niños. Esto lo hicieron de manera muy particular, en el cual se pudo determinar que sí, había mucha relación en el tema de las deficiencias que tenían cierto grupo de niños con el tema de la contaminación. Mi hijito, que tiene 11 años, últimamente le dolía las rodillas y sus brazos, sus coditos. Y le llevé al doctor y me dijo que tenía elevado el plomo. Y justo por el convenio también le escribí porque estaban sacando 2 sales de plomo. Y le llevé y me dijeron que tenía 22 de plomo. Y el doctor que les atendía en el convenio le vio y me dijo, no, no es muy alto, señora, no se preocupe. Pasado de 35 de plomo le podemos dar medicamentos, pero como él no está elevado de los 35 de plomo, no le podemos dar nada. Solamente tiene que bañarse diariamente, después darle su jugo de naranja, bastante cítrico, me dijeron. Y en el convenio también había duchas, y varias veces le llevaba a mi hijito para bañarle, pero a veces yo le llevaba 11, 11 y media y me soltaban agua fría. Y yo le reclamaba, pues no, ¿por qué me dan agua fría? Y me decían, tiene que volver dentro de 1 hora para que se bañe porque tenemos que calentar el agua. O sea, para mí veo que era todo un engaño, realmente un engaño. Era un convenio que tenía de Dorran, que está en Horacio Ceballos, y el médico que atendía era por la empresa Dorran. Y lo que también me da mucha cólera es que mi esposa está trabajando en la empresa, después de 17 años hubo un despido y él salió. Y él reclamó, pues no, que él 7 años ha soldado plomo. Y a raíz que él ha soldado plomo, siente dolores de huesos. Hasta ahora le duelen mucho los huesos. Y él me dice, ¿cuánto de plomo tendré? Nosotros queremos hacerle juicio a la empresa por enfermedad profesional de él, ¿no? Pero realmente todo quiere es dinero. Por falta a veces de recurso económico es lo que no hacemos. Y a mí me duele que mi esposo siempre le duele sus huesos, se siente cansado, agotado, a veces tiene sueño, cansancio. O sea, le duele, su rodilla le duele, de la rodilla para abajo, todas las noches llora ella, señorita, porque le duele, su hueso le duele, el varoncito igualito. Y ella constante le salía la sangre de la nariz, le salía ronchas en todo su cuerpo. Más bien, cuando no está la contaminación estamos mejor, porque siquiera ahí en los cerros ya están floreciendo, ya hay verdes, hay pastos verdes. Los árboles que han plantado del municipio creo están creciendo mejor, pero antes no era así, el cerro mirabas todo puro humo blanco. Incluso mi hijito estudiaba juntos a la salida de Huancayo, que está al frente de la fundición. Ya le habían dicho que deben de salir al recreo, pero tapado la nariz con su gorro, no, o sea, no les dejaba libremente, ya no querían que estén, por el humo que estaba muy fuerte. Así como blanquitos, como quemados del papel. El blanco así volaban ya todo, hasta en la ropa. Le dejabas toda la noche una casaca negra, para el día siguiente ya amanecía todo blanco, ya, como le hubiera caído el nevado así. Incluso habían personas que venían de otros sitios y se quejaban, empezaban a estornudar, la garganta les picaba. Bueno, uno quizás porque estaba acá y no se acostumbraba, pero llegaban de otro sitio, peor se ponían. ¿Y cómo pueden ustedes estar acá en la Oroya? Me decían, ¿cómo pueden aguantar esa contaminación? Y salíamos afuera, todo el cerro estaba plomo, o sea, todo feo del humo, de la contaminación, bien feo. Yo pediría, señorita, que baje la contaminación. O por vez, señorita, yo pensaría que de repente que no funcione la empresa, señorita, porque así estamos mejor. Que realmente yo veo que las señoras de los trabajadores que ahorita son estables, ellas protestan, dicen que cómo, porque se preocupan más por el dinero, pero no por la salud. Ellos confunden mucho
y le dan la prioridad al tema económico. Y por eso ellos dejan de lado el tema de la vida. Pero nosotros no vamos en contra del trabajo, sabemos que es un derecho. Pero primero está la vida por encima de todas las cosas. Hay organizaciones que han tomado diferentes acciones, han realizado diferentes acciones en contra del Estado, y hay otros grupos también que han iniciado demandas en este sentido, por el tema de indemnización en los Estados Unidos. Lo que reclamamos, y esto mucho se confunde, más que nada los trabajadores y las familias de ellos confunden en que nosotros no queremos que haya minería o de que funcione el complejo metalúrgico, y esto no es cierto. Lo que pedimos nosotros es que en las condiciones en las cuales va a operar sean las óptimas, porque nosotros por principio y por convicción, y no somos ninguna ONG, no somos pagados ni subvencionados por nadie, somos personas que por convicción y porque tenemos un alto sentido en defensa de lo que es la vida, exigimos que las condiciones de salud sean las mejores. En 2007, el resultado de una investigación del Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, ubicaba a la ciudad andina de La Oroya entre las 10 más contaminadas del mundo, específicamente en el 5º lugar. Y aunque la entidad anunciara años después una mejora en los niveles de contaminación de La Oroya, la empresa metalúrgica nunca consiguió adecuarse a los estándares internacionales. Detrás tenemos la parte antigua, lo que es tostadores de cobre, una planta antigua que todavía está en funcionamiento. Continuamos, tenemos la planta, parte de la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre. Y esto es lo que nos falta terminar y esperemos que en un pronto y corto tiempo esto se lleve a cabo. Con Dorrán se ha avanzado bastante, se ha avanzado. No contaminamos, hemos controlado todo lo que es sólidos, todo lo que es efluentes, y el único que nos falta es cumplir con el SO2, que hemos reducido un 50% a comparación del operador anterior. Esta industria tiene más de 90 años que ha trabajado sin leyes ambientales. Usted sabe que la legislación ambiental recién sale a partir de los 90. Y este es un complejo sumamente grande y sumamente complejo, discúlpenme la frase, es sumamente complejo. Esto ha sido una universidad no solamente para el país, ha sido una universidad a nivel internacional. Han venido gente, profesionales de todas partes del mundo, a investigar y a ver los procesos que realizamos acá. Nadie miente que no contaminamos, en primer lugar. Nadie miente que no contaminamos, se contamina. Lo que estamos pidiendo es una ampliación para terminar este proyecto y de esa manera estar dentro de los estándares internacionales. Una de las medidas que ha tomado la empresa Doerran para aligerar el impacto causado por la contaminación es un programa de alejamiento temporal dirigido a los niños de La Oroya con mayores índices de plomo en la sangre. En la Cuna Jardín de Casaracra, ubicada a 11 kilómetros de La Oroya, algunos de los niños afectados por la contaminación reciben atención integral en salud y educación. Aunque algunos ven el proyecto como un modelo a seguir, resulta insuficiente, ya que actualmente son atendidos solo 58 niños. Cuando empezó el problema de la empresa en el 2009, que ya cerraron las operaciones, entonces ha habido migración de las familias. Se han ido a sus pueblos, a sus lugares de orígenes y con ellos se han ido los niños. Han quedado pocos niños aquí en La Oroya. El problema es de que ellos viven en La Oroya Antigua, donde todo el mundo sabemos, no es oculto para nadie que los suelos están contaminados. Entonces ellos, por su misma característica de niños, juegan en la tierra, juegan en el suelo y viven en una forma precaria, tienen unas viviendas que no son muy adecuadas y no cuentan con las necesidades necesarias para que ellos puedan tener el cuidado de su salud. A base de una nutricionista que les dan los alimentos balanceados, la higiene, la limpieza del mismo ambiente, todo ello
hace que baje el nivel de plomo en los niños. Ya, mi amor, corre. Desde que la planta está paralizada, hay mejoras considerables en los niveles de contaminación del aire. Sin embargo, la economía de la provincia ha sufrido un duro golpe que mantiene a la población dividida. A la gente que opina o dice la verdad en relación al tema de la contaminación, o que requieren o que piden que las condiciones de salud sean las mejores, se ven marginadas, violentadas, perseguidas, acosadas, denunciadas y agredidas física y verbalmente. Por eso que, como habrá visto en estos últimos días o este día que ustedes están por acá, que hay mucha gente que no se decide hablar abiertamente, porque tiene el temor de la represalia. ¿Por qué prefiere hablar sin que se le vea la cara? Bueno, hemos sufrido muchas amenazas de los trabajadores de Orran Perú. ¿Qué tipo de amenazas? Bueno, como agresiones, cuando vamos por las calles nos dicen que somos de la zona que somos antimineras, lo cual es falso porque nosotros no pertenecemos a ninguna ONG, nosotros somos pobladores de La Oroya. ¿Están en contra de la gente de Orran Perú? Sinceramente nunca hemos estado en contra de los trabajadores, sino de la empresa. ¿Por qué? Primeramente porque esta empresa, desde que ha llegado, ha jugado con los sentimientos del pueblo de La Oroya y de sus trabajadores. Los han manipulado hasta estos momentos que los está manejando psicóticamente, ¿no? Les tiene, ¿qué les digo? Nos mandan a nosotros los pobladores, así que por culpa de nosotros ellos están en este problema. Nosotros acá en La Oroya, los oroyeños verdaderamente que estamos acá, vivimos amenazados. Pero valgan verdades, los trabajadores que viven acá en La Oroya serán exageradamente el 5%. Los restos tienen su familia fuera, por eso a ellos no les interesa la contaminación. Sus familias están bien fuera de La Oroya. Quisiéramos que nunca la empresa vuelva a contaminar. Si vuelve a trabajar, que sea, pero de acuerdo a todas las leyes, que haya vida para todos. Es cierto, trabajo necesitamos, todos necesitamos trabajar, pero sobre todo la salud es lo mejor. Con la salud vamos a poder encontrar trabajo. Sin la salud, ¿dónde encontramos trabajo? Es lamentable que últimamente hayan aparecido muchas ONGs transgiversando la verdad. Usted se encuentra en este lugar y está viendo que hay verdor, lo que nunca había antes, y esa es consecuencia del control de todos los aspectos que la empresa ha hecho. Algunos proyectos, ha culminado sus proyectos. Están contra los trabajadores, está contra la población, porque si usted se da cuenta, la vigencia realmente de La Oroya está en peligro, porque todo el contorno económico-social gira en torno a todo lo que los trabajadores realmente con su contribución de una u otra manera colaboran para el resurgimiento de La Oroya. Por la paralización, los municipios dejan de percibir un canon, dejan de percibir impuestos, el municipio realmente tantos proyectos que tenía ha dejado prácticamente paralizado. Y los comerciantes de entorno, antes había muchas tiendas y lamentablemente han tenido que emigrar a otro sitio porque todo el comercio realmente ha bajado, porque la situación, como le digo, gira en torno a todo lo que generan el sueldo de los trabajadores. Lamentablemente han emigrado. Nadie puede tapar, nadie dice que no ha contaminación, y hay contaminación. O sea, no sé por qué el temor de la gente. Otra cosa es que si estuviéramos escondiendo algo. Nosotros como dirigentes manifestamos que sí existe la contaminación, pero los límites permisibles, ya con todos los proyectos que se han avanzado, ya ha disminuido. Has podido apreciar, La Oroya está totalmente dividida. Los trabajadores están divididos, la población está dividida. El gobierno se ve acorralado por la empresa. Constantemente vemos a la empresa que le echa la culpa al Estado. El Estado le echa la culpa a la empresa. Están jugando un ping-pong. Pero mientras tanto, los que son perjudicados
Por una parte son los trabajadores, los comerciantes, pero por el incumplimiento tanto de la empresa, tanto del Estado, con el tiempo pues los que van a sufrir los impactos van a seguir siendo pues la población. Una guerra fría, algo ficticio, hay temor, hay incertidumbre, hay un hilito que está por romperse en cualquier momento. Los sindicatos están amenazando con huelgas, con paros, si es que no se reactiva la empresa. Tienen su razón, ellos no son los culpables. Los culpables son gobierno y empresa que en un momento no fijaron bien las reglas del juego y que ahora están sufriendo las consecuencias de esos hechos. Queremos que se retire, sinceramente, porque hay trabajadores que ya se han suicidado. Y imagínate que los trabajadores, las situaciones que ellos viven, ¿no? Bastante han dependido de la empresa, pero también queremos que el aspecto ambiental sea responsable también. Y si le van a pagar con el mismo procedimiento que está, que bienvenido, que se invierte en el PAMA. O sea, les digo con toda sinceridad, con mucho cariño con el pueblo. Yo recuerdo bastante en los años del 2006, 2007, dijeron que Dorran no estaba en quiebra porque Dorran produce. Pero después dijeron, Dorran está bajando en sus metales. Pero ahora cuando ingresa al proceso concursal dijo, no, y nosotros nunca estamos en quiebra. O sea, ¿a quién creemos ahora? O sea, estas informaciones a veces tergiversan y desequilibran incluso a los trabajadores. Porque los trabajadores también dependen de una utilidad. Entonces, quiere decir, espero que el gobierno, a nivel que hablamos de alto nivel ahora a la fecha, que en esa instancia estamos, espero que el gobierno escuche ese clamor y plantee solución. Ya lo está dando un paso inicial, pero que refuerce más ese paso inicial. Pero si no hay esa decisión política, vamos a estar lo mismo y no quisiera que pase como ya pasó. Un ciudadano se ha envenenado y teníamos que auxiliarle al ciudadano. Un trabajador se tenía situaciones familiares, desde el río Porvenir, el puente, se ha lanzado hacia el río Mantaro. Y a veces hay ahora en un paro, en una huelga última que ha pasado, un policía inocente falleció. Él cumple su función, pero a veces ¿quién entiende? Esperamos que ocurra eso. Entonces, aquí tiene que ponerse las cosas, es decir, como empresa privada voy a poner una disposición y como gobierno tengo que dar una alternativa. Y creo que está en sus manos de los dos más que un alcalde. Nosotros más preocupados, nosotros más tensos, porque vivimos qué pasará mañana. Hoy día estamos tranquilos, pero mañana estaremos tranquilos, pasado estará tranquilo. Entonces, yo creo que lo que hemos mencionado al presidente de la República fue claro. Escuche primero y busquemos alternativa y no le dejemos en zozobra a los trabajadores. Seamos claros y sinceros. Y creo que ese mensaje lo ha tomado y estamos en ese camino. Así como abundan los conflictos alrededor de las grandes empresas mineras, la minería a pequeña escala también genera problemas. En Perú, las actividades de pequeñas empresas o grupos de pobladores rurales muchas veces escapan los controles del Estado. Además de no contribuir al fisco, tampoco implementan ningún tipo de medidas contra daños ambientales, ni cuentan con condiciones saludables y seguras de trabajo. Y a veces, incluso, recurren a la mano de obra infantil. En zonas pobres, con escasas fuentes de trabajo, la minería artesanal y legal, sin los permisos necesarios, llega a ser la única opción de sustento para los pobladores, aun cuando les termina generando graves problemas de salud. Esos molinos lo hacen polvo esto. Y luego tú lo traes acá y lo echas acá y mueves ese mercurio y el mercurio es un mineral que coge el oro. ¿Sí? Coge el oro. Y luego lo ahorcas con un taco, después lo quemas y te oro y lo vendes. Sí. Ahí mueves y ahí con agua, material con agua y el mercurio. Y coge el mercurio y el oro.
Perú tiene 25 regiones y 21 de estas 25 regiones tienen presencia ya de minería ilegal. La situación es sumamente extrema en Madre de Dios porque bueno, tenemos una presencia de minería ilegal desde hace aproximadamente 30 años. Si hablamos de personas, hablamos aproximadamente de 150.000 personas dedicadas directamente a esta ilegal actividad, ¿no? Casos como Madre de Dios, puntualmente a enero del año 2011 teníamos identificado 32.000 hectáreas deforestadas cuando digo es arrasadas por la minería ilegal. Y no tiene ningún control, y si hablamos de la producción de oro en Madre de Dios estamos hablando de 24.000 kilos de oro anuales, que es el 10% de la producción nacional, y en el uso de mercurio estamos hablando de 48.000 kilos de mercurio anual, porque es 2:1, ¿no? Si tú sacas 1 kilo, tienes que usar 2 kilos mínimo de mercurio, y esto es lo que se arroja al ambiente, provoca contaminación, ¿no? Y esto es un proceso de degradación progresivo. Lo que existe en Madre de Dios y en muchas partes del país no es minería, es extracción ilegal. Minería implica transformación de minerales de una manera, como decía, con uso de tecnología que ha avanzado en la humanidad, pero implica una extracción y transformación de minerales. Los mineros, o llamados extractores ilegales, los prefiero llamar yo en realidad, lo que hacen es simplemente depredar, extraer y robarle al Estado, a la nación, a todos los peruanos, un recurso que es de todos los peruanos, sin ningún permiso, sin ninguna licencia y además sin ningún uso de tecnología, simplemente utilizando insumos dañinos para el medio ambiente, para ellos mismos y para las poblaciones de una manera indiscriminada. Entonces no tiene otro nombre que un delito, un crimen, y que creo que está muy lejos de ser llamado minería. Normalmente la minería ilegal en regiones amazónicas se desarrolla porque es gente que no tiene ninguna oportunidad en la parte andina y baja hacia la Amazonía, ¿no? Y gente que migra, en Madre de Dios estamos hablando de gente de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Ica, ¿no? Que migran hacia la Amazonía y llegan sin ningún recurso y finalmente la actividad es sumamente rentable, ¿no? Es más, creo que ya no es ni siquiera compatible con el narcotráfico, ¿no? Porque es mucho más rentable que el narcotráfico hoy en día. Una onza de oro que hace 3 o 4 años atrás valía como $400, hoy en día vale más de $1.700, ¿no? Y una persona que no tiene ninguna oportunidad en la parte andina llega a Amazonía y extrae 3 o 4 gramos diarios, y estamos hablando de 500 o 450 soles diarios, que está sobre el ingreso de cualquier otra persona, ¿no? O un profesional estándar en el país. Es tan rentable que cualquier persona llega, ¿no? Extrae el recurso. Normalmente los ilegales invaden zonas, no pagan ningún derecho, ¿no? Trabajan y operan bajo unas situaciones sumamente de inseguridad laboral. Hasta ellos mismos corren el riesgo, ¿no? No conocen el desarrollo de la actividad y luego tenemos accidentes y sucesos de pérdidas de vidas humanas porque no saben cómo se debería desarrollar esta actividad. Para entender Madre de Dios hay que entender que gran parte de la economía de la región gira en torno a la minería, ¿no? Y a la minería ilegal, por ende, ¿no? Entonces, los funcionarios, las autoridades, la Fiscalía, el Poder Judicial, están vinculados directamente o indirectamente a esta actividad ilegal. Por tanto, muchas veces, ante la afectación de los derechos, por ejemplo, concesionarios forestales, maderables, no maderables, agricultores, que inicialmente denunciaban estas actividades ilegales, ¿no? Invasiones en sus tierras, no progresaban y no han progresado porque hay intereses dentro de estas autoridades con el desarrollo de la ilícita actividad. Uno ve y un contexto de corrupción instaurada, de falta de ética, ¿no? Finalmente, y esto impide que se ejerza la autoridad, impide que se puedan hacer acciones concretas, el tema de infidencia, ¿no? Cuando normalmente se echan la culpa entre la Fiscalía y la Policía que no funcionan los operativos porque uno está advirtiendo de que van a hacer operativos mineros, ¿no? Y todo este contexto hace que se impida el desarrollo de la
formalización en la región Madre de Dios. Bueno, es que hay responsabilidades definidas claramente desde los distintos niveles del gobierno, ¿no? El nivel nacional es quien da las políticas, pero el responsable de asumir el reto de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal, que es donde deviene la minería ilegal, son los gobiernos regionales. Pero en los gobiernos regionales hay muchísima deficiencia de personal, de capacidades para asumir estos retos. Hemos tenido protestas, muertes constantes, ¿no?, contra medidas que daba el gobierno y que a la larga garantizaban de cierta manera la formalización, ¿no? Pero hubo un rechazo de la Federación Minera de Madre de Dios desde el año 2009, 2010, 2011, y quien lideraba esta federación era el actual congresista Amado Romero, ¿no?, que ahora que es un congresista del partido de gobierno. Y este señor, ¿no?, se ha identificado los vínculos que tiene este señor con la minería. Bueno, tiene concesiones mineras en Madre de Dios, se le ha denunciado penalmente por la Comisión de Delitos Ambientales, denuncias que están en curso, pero bueno, 3 años después o 2 años después de una denuncia es difícil encontrar los medios probatorios también, ¿no? A veces la justicia que tarda no es justicia. Y es todo un proceso complejo. Sin embargo, el gobierno actual ha seguido con las medidas emprendidas en el gobierno anterior. Hay un consenso nacional que se debe enfrentar frontalmente a esta actividad ilegal, porque genera actividades ilegales conexas, ¿no? Trata de personas, empleo de niños, ¿no?, de menores de edad, una actividad de alto riesgo, y estamos en eso, ¿no? Ahorita actualmente se han emitido diversas normas, decretos legislativos para enfrentar la minería ilegal. Nosotros desde la sociedad civil, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, estamos apostando, ayudando por una parte, en la región Madre de Dios tenemos una oficina que brinda asistencia a los afectados por el desarrollo de esta actividad. Tenemos un consultorio jurídico gratuito que ayuda al menos a canalizar ciertos casos emblemáticos, ¿no? Por otro lado, venimos trabajando en brindar asesoría a la gente y estamos trabajando en un documento que pretende dar asistencia, ¿no? Es decir, es un manual para entender al pequeño minero y minero artesanal. Si bien es cierto, no estamos promoviendo la actividad de minería, queremos que la gente que ejerza o desarrolle esta actividad lo haga de una manera responsable, bajo los requisitos que exige la ley, ¿no? Y el gobierno ha definido una zona donde se puede desarrollar la minería, que es casi el 10% del territorio de Madre de Dios, pero cumpliendo la ley. Es un proceso de largo plazo, sin embargo ya el Estado ha emprendido acciones destinadas a interdictar, es decir, a identificar, a destruir los artefactos que desarrollan minería ilegal en las zonas de exclusión minera, porque han definido una zona donde se permite minería y otras zonas donde no se permite minería. En las zonas donde se permite minería hay un plazo de 12 meses para formalizarse, ¿no? Es decir, para que cuenten con los instrumentos de gestión ambiental y sean fiscalizables y hagan las cosas bien, ¿no? Y las zonas donde no se permite minería, definitivamente va a entrar la fuerza pública y va a destruir y va a eliminar el desarrollo de esta actividad. Ese tipo de acciones permiten generar una perspectiva de que sí se pueden hacer las cosas, y esto no es un tema inmediato, es un tema de largo plazo, ¿no? Un proceso de formalización no dura 1 o 2 años, es un proceso progresivo, y una vez que esta gente esté ya formalizada tiene que haberse un seguimiento para que sigan cumpliendo sus obligaciones ambientales, y el día de mañana, cuando esta gente se vaya ya no tenga recursos, no haya oro, por decirlo así, dejen el ecosistema de la manera más amigable a la que encontraron, ¿no? Impactos ambientales se producen en todos los sectores, no los podemos negar, ni hoy en el mundo nadie puede decir que no genera impactos, todos generamos impactos. Ahora, lo que está ocurriendo en el sector minero es que, contrariamente a lo que podría uno pensar, cuanto más grande la operación y más grande la inversión, hay más factibilidad de control de impactos. Yo no veo el futuro de manera pesimista en el Perú, sino de manera optimista. Conforme pasen más años de esta minería, vamos a lograr el objetivo de que la gente nos acepte. El problema es que si paralelamente convivimos con esa otra minería, esos extractores ilegales, esas empresas, porque también las hay, que no tienen los estándares adecuados para hacer minería responsable.
Mientras el futuro de la oroya se debate entre la permanencia y el cambio, en Perú siguen conviviendo las más diversas formas de minería, desde el minero artesanal que junta trabajosamente piedritas de oro, hasta la gigantesca mina que, valiéndose de la última tecnología, produce miles de kilos de metal precioso. Todos buscando hacerse de una parte de la riqueza de los suelos, aunque a veces lleguen a poner en peligro la salud de la gente y de la tierra. Encontrar el equilibrio entre la necesidad económica y la fragilidad de la naturaleza es el gran desafío.